Hay un vídeo en internet donde una multitud, con los ojos cerrados y las manos en alto, repite una frase 96 veces seguidas. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. No es un concierto, no es una terapia grupal, aunque a ratos se le parece. Es una misa. Y en algún punto de esa hora y media, alguien en la multitud cae al suelo, llorando, sostenido por dos personas que ya conocen el protocolo, mientras un sacerdote dice desde el altar: «El Señor lo está tumbando». En este video vamos a desmantelar algo que casi nadie se atreve a preguntar en voz alta, ni siquiera dentro de la propia Iglesia Católica. ¿Qué son exactamente estos rosarios de liberación que hoy llenan estadios, templos y canales de YouTube por igual? ¿De dónde salieron? ¿Y por qué Roma, la misma institución que les da nombre y origen en la imaginación popular, nunca terminó de ponerles un manual? Al final de este video vas a entender por qué un fenómeno que mueve, según estimaciones de la propia Iglesia, a más de 100 millones de personas en el mundo, sigue viviendo más de medio siglo después de nacer, en una zona gris que ni el Vaticano ni la psiquiatría han resuelto del todo. Este video es para quienes alguna vez estuvieron en una misa así, o conocen a alguien que fue, y sintieron que algo no cuadraba del todo entre la emoción del momento y las preguntas que quedaron sin responder. Es para los que no se conforman con la versión de que si tienes fe, no preguntas. Y también es para los que, desde la vereda contraria, se ríen del fenómeno sin haber entendido jamás por qué mueve tanto a tanta gente, ni de dónde viene. Quédate, porque no vamos a burlarnos ni a predicar. Vamos a investigar, con la misma seriedad con la que investigaríamos cualquier institución que mueve a 100 millones de personas. Llevamos meses revisando documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entrevistas con exorcistas designados por sus diócesis, investigaciones académicas sobre el movimiento que originó este fenómeno, y sobre todo, un patrón que se repite en decenas de estos rituales transmitidos en vivo, de Bogotá a Miami, de Ciudad de México a Madrid. La misma estructura, casi la misma letanía, el mismo Jesús, ten piedad de mí repetido como un mantra, y sobre todo, la misma ausencia de un documento romano que autorice formalmente lo que se está haciendo. Eso no lo dice un canal de chismes. Lo dice, entre otros, el sitio católico Aleteia, que en un análisis sobre estas misas de sanación y liberación fue tajante. No existe una autorización de Roma para ellas, y las únicas oraciones de liberación que la Iglesia reconoce oficialmente son las del propio ritual del exorcismo. Para entender por qué este existe hoy, hay que retroceder casi 60 años, a un fin de semana de 1967, en una casa de retiros llamada El Arca y la Paloma, cerca de Pittsburgh, Estados Unidos. Ahí, un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Duquesne, decepcionados con lo que sentían como una fe católica demasiado fría, demasiado ritual, se reunieron a rezar durante 2 días completos. Buscaban algo que en ese momento no tenía nombre dentro del catolicismo, una experiencia personal, intensa, casi física, de lo que ellos llamaban el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que ocurrió ese fin de semana: lágrimas, algunos hablando en lenguas que no conocían, un fervor que ninguno de los presentes supo explicar del todo, se convirtió, sin que nadie lo planeara así, en el origen de un movimiento que hoy tiene un nombre oficial dentro de la Iglesia: la Renovación Carismática Católica. Ese origen importa, y mucho, porque desmiente la idea de que los rosarios de liberación son una moda reciente inventada por algún predicador con carisma televisivo. No lo son. Son la rama más visible, más masiva y más viral en la era de YouTube, de un movimiento con casi 60 años de historia, que nació dentro de universidades católicas, que fue tolerado con cautela por el Vaticano durante sus primeros años y que terminó recibiendo, en 1993, un reconocimiento oficial de derecho pontificio a través de un organismo llamado ICRS, el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, encargado de coordinar la actividad de un movimiento que hoy, según sus propias cifras,
Involucra a más de 100 millones de fieles en unos 200 países. 100 millones. Ese número, por sí solo, debería cambiar la forma en que ves el vídeo que abrió esta investigación. No estamos hablando de un fenómeno marginal. Estamos hablando de una de las corrientes de mayor crecimiento dentro del catolicismo mundial en el último medio siglo. ¿Por qué la Iglesia, tan cautelosa históricamente con cualquier forma de fervor espontáneo, recordemos que también miró con sospecha, durante siglos, a los místicos, a las apariciones, a los profetas populares, terminó abriéndole la puerta a este movimiento? La respuesta oficial está en un evento muy concreto: el Concilio Vaticano II, convocado en 1962 por el Papa Juan XXIII, quien pidió literalmente, en su oración de apertura, que el Espíritu renovara sus prodigios en nuestros tiempos como un nuevo Pentecostés. Muchos dentro de la renovación carismática interpretaron su propio movimiento como la respuesta directa a esa plegaria papal. Y en 1974, un grupo de obispos y teólogos redactó lo que se conoce como los Documentos de Malinas, el primer intento serio de la jerarquía católica de ponerle un marco doctrinal a lo que estaba ocurriendo en las bases: la oración espontánea, el hablar en lenguas, y el elemento que más nos importa para esta investigación, la oración de sanación y liberación. Ahí está el primer loop abierto de esta historia, y te lo dejamos planteado desde ahora. Si el propio Vaticano reconoció formalmente este movimiento en 1993, ¿por qué, más de 30 años después, sigue sin existir un ritual único, oficial y obligatorio para las misas de sanación y liberación que se celebran cada semana en miles de parroquias del mundo? Vamos a responder esa pregunta más adelante, pero primero necesitamos entender qué es exactamente lo que se reza en estos rituales, y por qué genera tanto arrastre emocional. Si esta parte de la historia te sorprendió, el hecho de que todo esto tenga un origen académico, casi accidental, en una universidad de Pittsburgh en 1967, déjanos un comentario con la palabra Dukan. Así sabemos cuántos de ustedes no tenían idea de este dato. Y si quieres entender por qué un movimiento nacido entre estudiantes universitarios terminó llenando estadios en América Latina 50 años después, quédate, porque el segundo tramo de esta investigación es todavía más revelador. Volvamos al templo lleno. Un sacerdote o un ministro laico al frente, con estola o sin ella, dirigiendo un rosario que no es exactamente el rosario tradicional de 5 misterios que rezaban nuestras abuelas. Es una variante. Se reza el credo completo, se invoca al Espíritu Santo, se repite una letanía de sanación. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Decenas de veces seguidas, casi hasta el punto del trance verbal, se nombran enfermedades específicas. El Señor está sanando de los riñones. El Señor está sanando de migraña. Se nombran heridas emocionales específicas. Hay una familia aquí donde los hermanos no se hablan hace mucho tiempo, y en algún momento, personas de la congregación empiezan a llorar, a temblar o directamente a caer al piso. Este último gesto, la caída, tiene incluso un nombre técnico dentro de la tradición carismática, tomado del protestantismo pentecostal del que la renovación bebió desde su origen. Se le llama descanso en el espíritu. No es exclusivo del catolicismo. Es una práctica documentada en comunidades carismáticas de todas las denominaciones cristianas desde finales del siglo XIX, cuando, y este es un dato que casi nunca se cuenta, los primeros pioneros reconocidos del ministerio de sanación cristiana moderno no fueron católicos, sino grupos protestantes de Alemania y Suiza. La Iglesia Católica llegó después. Tomó prestada la práctica y la fue integrando lentamente a su propia liturgia a partir del Concilio Vaticano II. ¿Por qué funciona? Aquí es donde tenemos que ser honestos con la ciencia, no solo con la fe. El sociólogo Émile Durkheim, a principios del siglo XX, describió un fenómeno al que llamó efervescencia colectiva. Cuando un grupo grande de personas comparte un mismo ritual, el mismo ritmo, el mismo canto, el mismo movimiento corporal,
Se genera un estado emocional intenso que ninguno de los participantes podría alcanzar solo, en su casa, rezando en silencio. Ese estado no es una invención de ningún predicador. Es un mecanismo psicológico y neurológico real, documentado en rituales de todas las culturas y todas las religiones del mundo, desde tambores tribales hasta conciertos masivos de música. Lo que hace un rosario de liberación, la repetición hipnótica de la letanía, el volumen creciente, el canto colectivo, el contacto físico entre desconocidos que se sostienen al llorar, es, ni más ni menos, un disparador extraordinariamente eficaz de ese mecanismo. Y ese mecanismo, sumado al alivio genuino de sentirse acompañado en el dolor, produce algo real, medible, que la psicología llama catarsis, una liberación emocional que efectivamente reduce, al menos temporalmente, la angustia percibida. No hace falta creer en demonios para entender por qué llorar en grupo, cantar en grupo, ser tocado en el hombro por un extraño que te dice el Señor te está sanando en el momento más vulnerable de tu semana, produce un alivio genuino. Ese es el brillo público del fenómeno. Comunidad, consuelo, un lenguaje para el dolor que muchas personas no encuentran en ningún otro lugar de su vida, ni en la terapia que no pueden pagar, ni en la familia que no los escucha. Y es real. No lo vamos a negar ni a minimizar, porque hacerlo sería tan deshonesto como fingir que no existen preguntas incómodas del otro lado. Porque hay una sombra, más privada, más incómoda, y casi nadie la nombra desde el propio altar. ¿Qué pasa con la persona para la que el alivio no llega? ¿Qué pasa con la que, en lugar de sentirse liberada, termina convencida de que su enfermedad, su depresión, su adicción, tiene una causa demoníaca, y que por lo tanto la solución no está en un tratamiento médico, sino en rezar con más fe, en ir a más rosarios, en creer más? Esa pregunta es el corazón de la segunda mitad de esta investigación. Y te adelantamos algo. La respuesta no es tan simple como esto es un engaño ni tan simple como esto siempre funciona. Es más incómoda que cualquiera de las dos. Antes de seguir, si sientes que este video te está mostrando un ángulo que no habías considerado, dale like ahora, porque nos ayuda a que este tipo de investigaciones, que no buscan burlarse ni tampoco predicar, sino simplemente entender, lleguen a más personas que solo reciben el meme o la caricatura del tema. Y si ya viviste algo parecido a lo que estamos describiendo, guarda tu comentario para el final del video, porque vamos a pedirte específicamente que lo compartas con nosotros. Todo movimiento masivo dentro de una institución de 2000 años genera, tarde o temprano, sus propios críticos internos. Y en el caso de la renovación carismática, esa crítica no vino de ateos ni de protestantes rivales. Vino de otro sector igual de católico, igual de comprometido con la fe, pero con una visión radicalmente distinta de lo que la Iglesia debería estar haciendo con su energía y sus recursos. El sector cercano a la teología de la liberación, ese movimiento latinoamericano que, en las mismas décadas en que la renovación carismática crecía, ponía el foco no en la sanación individual ni en la liberación espiritual de un demonio, sino en la liberación social de comunidades enteras oprimidas por la pobreza y la desigualdad. La acusación que ese sector hizo, y sigue haciendo, contra el movimiento carismático es concreta y está documentada en análisis eclesiales serios. Que se trata de una espiritualidad demasiado intimista, demasiado centrada hacia adentro, demasiado vertical, el fiel mirando hacia arriba, hacia Dios, pidiendo su sanación personal, con, según sus críticos, un compromiso insuficiente con la justicia social y la paz colectiva. Es, en otras palabras, la misma tensión que ha atravesado al cristianismo entero durante siglos. La fe debe consolar al individuo o transformar la sociedad. ¿O puede, honestamente, hacer las dos cosas a la vez? Aquí introducimos, entonces, a la figura secundaria de esta historia, no un individuo con nombre y apellido al que podamos señalar, sino una corriente entera dentro de la propia Iglesia que lleva décadas observando el fenómeno de los rosarios de liberación con una mezcla de respeto y sospecha. No niegan que la gente encuentre consuelo real ahí.
Lo que cuestionan es si ese consuelo, multiplicado por 100 millones de personas en 200 países, no está funcionando también como una especie de válvula de escape. Un lugar donde el dolor causado por problemas estructurales, pobreza, violencia, falta de acceso a salud mental, se transforma en un problema espiritual individual, resuelto con una letanía, en lugar de convertirse en una exigencia colectiva de cambio. Transición a un tono más serio aquí, casi documental puro, sin música de fondo, silencio súbito antes de la siguiente frase. Esa crítica no es una teoría marginal. Está en los propios manuales de análisis eclesial sobre la renovación carismática, redactados dentro de la Iglesia por teólogos católicos. No es un ataque externo, es una discusión familiar, entre hermanos de la misma fe, que lleva más de 40 años sin resolverse del todo. Y aquí aparece la segunda pregunta que dejamos abierta para el resto del vídeo. Si la propia Iglesia tiene, desde hace décadas, una discusión interna no resuelta sobre si este tipo de rituales desvían la atención de problemas más urgentes, porque siguen creciendo, sin freno, año tras año, hasta llenar estadios completos? La respuesta tiene que ver con algo que ningún crítico teológico puede discutir del todo. El respaldo, cada vez más explícito, del propio Vaticano en las últimas 2 décadas. En 2015, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a decenas de miles de miembros de la Renovación Carismática Católica de todo el mundo, en un encuentro masivo organizado para celebrar los 50 años del movimiento. ¡Ay! Frente a esa multitud, pronunció una frase que sus seguidores repiten hasta hoy como un mandato papal directo. Les pidió, textualmente, que como parte de esa corriente de gracia siguieran organizando y multiplicando este tipo de encuentros de oración. No fue una condena cautelosa desde la distancia. Fue una bendición explícita, pronunciada por el jefe visible de 1.300 millones de católicos en el mundo. Ese respaldo papal es la pieza que le falta a cualquiera que quiera entender por qué este fenómeno, lejos de desaparecer bajo el escrutinio, se expande cada año. No es un movimiento tolerado a regañadientes desde algún despacho vaticano. Es, según sus propias palabras, algo que el Papa pidió expresamente que creciera. Y sin embargo, y aquí está el giro que sostiene toda esta investigación, ese mismo respaldo desde arriba convive, día a día, con la ausencia casi total de un manual operativo único que regule cómo, exactamente, se debe conducir un rosario de liberación en la práctica. La Iglesia dice sí, háganlo, multiplíquenlo y al mismo tiempo no ha terminado de decir, con la misma claridad, háganlo así y no de esta otra manera. Esa contradicción no es un descuido burocrático. Es, según los propios documentos internos de la renovación carismática, los llamados lineamientos para la oración de sanación, redactados dentro del movimiento con aprobación eclesial, un vacío reconocido. Se insiste en que este tipo de oración debe hacerse con criterios pastorales y supervisión adecuada, que no sustituye la medicina, y que debe garantizarse el respeto por la dignidad de la persona y evitarse tergiversaciones. Es decir, la propia estructura que organiza estos rituales en el mundo entero admite, en su propio texto, que las tergiversaciones son un riesgo real y presente. No lo decimos nosotros. Lo dice el documento que se supone debería prevenirlas. Si hasta ahora pensabas que este fenómeno era simplemente cosa de un cura carismático con mucho magnetismo, este dato debería cambiarte la perspectiva. Estamos hablando de una estructura reconocida por el Vaticano, bendecida explícitamente por un papa, con más de 100 millones de participantes, y con sus propios documentos internos admitiendo, en el papel, un riesgo que en la práctica, templo a templo, nadie termina de supervisar del todo. Suscríbete si quieres ver cómo se resuelve, o no se resuelve, esta tensión en la parte final de esta investigación. Porque lo que viene ahora es el caso que obligó a toda la Iglesia a tomarse en serio, por primera vez, los límites de este tipo de rituales. Aquí es donde la historia da su giro más fuerte, y donde el escudo de su posición que vas a escuchar aquí en adelante no es una estrategia narrativa para insinuar culpables inventados. Es,
Literalmente, la postura oficial de la propia Iglesia Católica frente a un caso judicial real, ampliamente documentado, que usa hasta hoy como advertencia interna dentro de la formación de sus propios exorcistas. El caso de Anneliese Michel no es un rumor de Internet. Ocurrió en Klingenberg am Main, Alemania, y terminó en un tribunal alemán. Anneliese era una joven con un cuadro clínico complejo que, según los registros médicos y el análisis posterior de especialistas, incluía episodios compatibles con epilepsia del lóbulo temporal, combinados con un cuadro psiquiátrico severo. Empezó a rechazar símbolos religiosos, crucifijos, rosarios, y a escuchar voces que, según describía, le decían que estaba condenada. Su familia, profundamente religiosa, interpretó esos síntomas no como una enfermedad, sino como una posesión demoníaca. Tras años de tratamientos médicos que no lograron mejorar su condición, en 1973 la familia acudió a la Iglesia Católica. Dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renf, revisaron el caso, convencidos de que se trataba de una posesión real. Obtuvieron autorización de las autoridades eclesiásticas para iniciar una serie de exorcismos bajo el Rituale Romanum, el antiguo ritual oficial de liberación de demonios. Fueron 67 sesiones. Anneliese murió en 1976, a los 23 años, en un estado de deterioro físico extremo, deshidratada, desnutrida, con el cuerpo devastado tras meses de ayunos rituales y sesiones extenuantes. La Fiscalía alemana argumentó, con el respaldo de peritos médicos, que Anneliese padecía una enfermedad mental grave que nunca recibió tratamiento adecuado durante ese proceso, precisamente porque la familia y los sacerdotes lo interpretaron todo en clave espiritual. La propia Iglesia, según los registros de la época, mantuvo una postura cautelosa y evitó pronunciarse de forma concluyente sobre si hubo o no una posesión real. No condenó el caso de manera explícita. Tampoco lo defendió del todo. No estamos diciendo que lo que ocurrió en Klingenberg en 1976 sea equivalente a lo que ocurre hoy en un templo lleno de gente cantando un rosario de liberación transmitido por YouTube. Sería injusto y falso igualar ambas cosas. El caso Michel involucró exorcismos mayores individuales, autorizados formalmente por un obispo, bajo el ritual oficial más estricto que existe dentro de la Iglesia, no una misa masiva de oración comunitaria. Pero el caso Michel es la razón exacta por la que, desde entonces, la propia Iglesia Católica, no sus críticos externos, sino sus propios teólogos y sus propias asociaciones de exorcistas, insiste en una distinción que en la práctica, en el calor de un ritual masivo con cientos de personas cantando al mismo tiempo, se vuelve casi imposible de aplicar con rigor. Antes de hablar de liberación espiritual, hay que descartar, con ayuda médica y psiquiátrica, que no se trate de una condición tratable. Ese procedimiento existe en el papel. La pregunta que sostiene el resto de esta investigación es si existe también, de manera consistente, templo por templo, transmisión por transmisión, en la práctica real de cada domingo. Si esto te está haciendo pensar en alguien que conoces, o en una experiencia propia, no te vayas todavía, porque en el siguiente bloque vamos a traer la voz de quienes hoy, en el presente, viven esta tensión desde adentro, los propios exorcistas oficiales de la Iglesia y un psiquiatra que lleva más de 2 décadas investigando estos casos desde la medicina, sin dejar de tomarlos en serio. Para no quedarnos en un solo caso extremo de hace casi 50 años, fuimos a buscar la voz de quienes hoy, en el presente, viven esta tensión desde adentro. Los propios exorcistas designados oficialmente por sus diócesis, que son, curiosamente, los primeros en pedir prudencia frente a estos rituales masivos. La Asociación Internacional de Exorcistas, reconocida oficialmente por la Santa Sede desde junio de 2014, lo que le dio un estatus formal dentro de la estructura de la Iglesia, publicó un listado de 10 prácticas que consideran incorrectas dentro de este tipo de ministerio. Su objetivo declarado, en sus propias palabras,
es combatir la desinformación y las representaciones sensacionalistas del tema y asegurar que estos ritos se hagan con prudencia y respeto dentro de las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Piensa en lo que eso significa. La misma comunidad de exorcistas reconocidos por Roma, la máxima autoridad práctica en este tema dentro de la institución, sintió la necesidad de publicar un documento correctivo. Eso no se hace sobre un problema que no existe. Se hace sobre un problema que los propios expertos internos identificaron como recurrente. Del otro lado, en el terreno de la medicina, hay una figura que decidimos investigar con cuidado. El Dr. Richard Gallagher, psiquiatra estadounidense formado en universidades de prestigio, que durante más de 25 años ha colaborado como consultor médico con sacerdotes exorcistas, evaluando casos que le eran derivados precisamente para descartar, o no, una explicación médica antes de proceder con cualquier ritual religioso. Su trabajo, recogido en un libro publicado por una editorial médica reconocida en 2020, no es el de un creyente ciego ni el de un escéptico cerrado. Es el de un médico que sostiene que la inmensa mayoría de los casos que le llegan etiquetados como posesión tienen, en efecto, una explicación psiquiátrica clara, y que solo un porcentaje mínimo, tras descartar exhaustivamente toda causa médica conocida, queda como una zona que él mismo describe como genuinamente inexplicada. Vale la pena detenerse un momento más en este médico, porque su perfil desarma cualquier caricatura fácil sobre creyentes contra científicos. Gallagher se formó en Yale, enseña psiquiatría clínica en un colegio de medicina de Nueva York y también integra la facultad del Instituto Psicoanalítico de Columbia University, credenciales que, en el mundo académico, están tan lejos de la superstición como se puede estar. Él mismo ha contado que llegó a este campo sin ninguna inclinación previa. Pensaba que los relatos bíblicos de posesión eran, simplemente, la manera en que una cultura antigua intentaba explicar trastornos como la epilepsia. Un sacerdote exorcista lo buscó precisamente por eso, según ha relatado el propio Gallagher. Si no pensáramos que usted no se deja engañar fácilmente, no le habríamos pedido que nos ayudara. En más de 25 años de colaboración con exorcistas, evaluando pacientes derivados específicamente para descartar una causa médica, Gallagher sostiene algo que cualquier persona que haya visto una película de exorcismos encontraría sorprendente. Sobre los aproximadamente 25.000 pacientes que ha atendido en su consultorio privado a lo largo de su carrera, ninguno llegó buscando una consulta común y terminó, sin más, con un diagnóstico de posesión. La inmensa mayoría absoluta de los casos que le llegan etiquetados como sobrenaturales, según sus propias palabras, resultan tener una explicación médica clara. Solo un número mínimo, tras un proceso de descarte exhaustivo que él mismo compara con el rigor de cualquier evaluación clínica seria, entrevistas extensas, pruebas médicas para descartar trastornos neurológicos como la epilepsia del lóbulo temporal, entrevistas con familiares y personas cercanas para verificar cada detalle del relato, queda, en sus palabras, como una zona que él describe como genuinamente inexplicada dentro de su marco profesional. Y el propio Gallagher, precisamente por su experiencia trabajando codo a codo con el Ministerio del Exorcismo durante un cuarto de siglo, es también quien más claramente ha señalado el riesgo que sostiene el corazón de esta investigación. Ha escrito públicamente que no todo el clero involucrado en este campo actúa con la misma cautela que el sacerdote que lo buscó a él por primera vez. En algunas comunidades, ha advertido, existe una tendencia a ver el demonio en todas partes, a hacer diagnósticos apresurados sin ese mismo rigor médico, e incluso, en los casos más extremos que él mismo documentado, particularmente en países en desarrollo, a recurrir a tratamientos absurdos o directamente peligrosos, incluyendo golpear a la persona que se cree poseída. Es, casi palabra por palabra, la misma advertencia que vimos antes en el documento de las 10 prácticas incorrectas de la Asociación Internacional de Exorcistas. El problema no lo inventan los críticos externos de la Iglesia. Lo nombran, con nombre y apellido académico, quienes llevan más tiempo trabajando desde adentro. Ese matiz importa muchísimo para esta investigación,
porque desmonta las dos versiones extremas que suelen circular sobre este tema. La versión que dice todo esto es superstición medieval sin ningún valor no resiste el peso de 60 años de crecimiento sostenido, 100 millones de fieles, y el respaldo explícito de un papa. Pero la versión que dice cada persona que cae al piso en un rosario de liberación está siendo liberada de un demonio real, tampoco resiste el peso de lo que dicen. Con sus propias palabras, tanto los psiquiatras que colaboran con la Iglesia como los propios exorcistas oficiales, que insisten, una y otra vez, en que la inmensa mayoría de estos casos son, antes que nada, un asunto de salud mental que merece tratamiento médico. En reportajes recientes sobre exorcismos populares en distintas ciudades de habla hispana, periodistas han recogido exactamente esa misma tensión, 2 veces confirmada por fuentes distintas. La Iglesia Católica sostiene oficialmente que la gran mayoría de los casos que la gente interpreta como posesión demoníaca tienen, en realidad, una explicación en el terreno de la salud mental. Y al mismo tiempo, sacerdotes y pastores en el terreno, con contacto directo y cotidiano con las familias, insisten en que algunos episodios no encuentran, según su propia experiencia práctica, una explicación médica del todo satisfactoria. Esa contradicción entre lo que dice la institución desde sus documentos oficiales y lo que hacen, sienten y experimentan muchos de sus propios ministros desde el altar cada domingo, es, literalmente, el corazón de esta historia. No hay un villano. Hay una institución de 2000 años, con un movimiento interno de 60 años de crecimiento imparable y respaldo papal explícito, tratando de contener, con reglas escritas en Roma y en documentos internos de sus propias asociaciones, un fenómeno que crece hoy más rápido en YouTube y en Facebook Live que en cualquier Congreso Vaticano. Si crees que la fe y la ciencia deberían caminar juntas en estos casos, como parece sugerir el propio trabajo del Dr. Gallagher, déjanos un sí en los comentarios. Si te parece que el fenómeno se les fue de las manos a algunas parroquias sin ese mismo cuidado médico, cuéntanos por qué. Y si quieres llegar hasta la consecuencia humana final de todo esto, lo que de verdad está en juego cada domingo, para las personas reales que llenan esos templos, quédate, porque estamos por entrar al tramo más importante de esta investigación. Hasta aquí hemos hablado del fenómeno como algo global, y lo es. Pero hay una pregunta que no puede quedar sin respuesta en esta investigación. ¿Por qué, de los 100 millones de católicos carismáticos que existen en el mundo, una proporción tan desmedida está concentrada en América Latina? ¿Por qué un vídeo de un rosario de liberación grabado en Lima, en Guayaquil o en Ciudad de México tiene, casi siempre, más alcance que uno grabado en Roma o en Madrid? La respuesta no es casualidad, y no tiene que ver con que los latinoamericanos sean, como a veces se dice con condescendencia, más religiosos o más emocionales. Tiene que ver con una guerra silenciosa de casi 40 años por la feligresía, que la propia Iglesia Católica libró, y que en gran medida perdió, frente a un rival mucho más ágil, el pentecostalismo evangélico. Los números, documentados por el Pew Research Center en uno de los estudios más citados sobre religión en la región, son contundentes. A partir de 2014, alrededor del 69% de los latinoamericanos todavía se identificaban como católicos, frente a un 19% que ya pertenecía a iglesias protestantes, en su enorme mayoría de corte pentecostal. Ese 19% no salió de la nada, salió, en su mayoría, de bancas católicas que quedaron vacías. Y cuando los sociólogos de la religión les preguntaron a esos excatólicos por qué habían cambiado de iglesia, las respuestas no hablaban de teología ni de dogma. Hablaban de experiencia. Buscar una conexión personal con Dios, disfrutar de un nuevo estilo de culto más vivo, encontrar una comunidad que efectivamente ayudara a sus miembros en la vida cotidiana. Es decir, la gente no se fue del catolicismo por desacuerdos doctrinales. Se fue buscando exactamente el tipo de experiencia emocional intensa, comunitaria y sanadora que describimos al principio de este video, la que hoy, paradójicamente, algunas parroquias católicas también ofrecen, a través de los rosarios de liberación y las misas carismáticas.
Esa fuga masiva de fieles hacia el pentecostalismo, que el pentecostalismo mundial documenta con orgullo como el movimiento religioso de mayor crecimiento del planeta, con una tasa de expansión que algunas estimaciones sitúan por encima del 8% anual, frente a apenas un 1% del catolicismo global. Fue, según reconocen abiertamente análisis eclesiales serios publicados en revistas académicas católicas, el detonante directo detrás del auge acelerado de la renovación carismática dentro de la propia Iglesia en América Latina. La lectura pastoral, hecha puertas adentro, fue casi militar en su franqueza. Si el pentecostalismo estaba vaciando los templos católicos ofreciendo sanación, alabanza intensa y comunidad cálida, la respuesta institucional no podía ser solamente teológica. Tenía que ser también, en algún sentido, competitiva. Y funcionó, al menos en términos de retención de fieles. Hoy, según la misma investigación de Pew Research, una mediana del 40% de todos los católicos latinoamericanos se identifica como carismático. En Brasil, uno de los países más católicos del planeta y también uno de los que más fieles perdió frente al pentecostalismo evangélico en las últimas 4 décadas, esa cifra sube hasta el 60%. Detente un segundo en ese dato. 6 de cada 10 católicos brasileños se identifican, hoy, con una corriente que nació de un fin de semana de oración en una universidad de Pittsburgh en 1967 y que incluye, como práctica habitual, los mismos rosarios de liberación, las mismas caídas al piso, las mismas letanías repetidas que abrieron este video. Esto cambia por completo el marco en el que deberíamos ver el fenómeno. No es un capricho de algunas parroquias aisladas ni el invento de un predicador con carisma televisivo. Es, en gran medida, la estrategia de supervivencia más exitosa que la Iglesia Católica encontró en América Latina frente a la competencia religiosa más agresiva que ha enfrentado en 5 siglos de presencia en el continente. Y como toda estrategia de supervivencia institucional, tiene ganadores claros, comunidades reales, consuelo real, feligreses que hoy siguen siendo católicos gracias a esto, y una pregunta de fondo que rara vez se hace en voz alta. Cuando una institución adopta las herramientas emocionales de su competencia para no perder feligreses, ¿cuánto espacio le queda para frenar esas mismas herramientas cuando se salen de control? Si este dato, que casi la mitad del catolicismo latinoamericano hoy es carismático y que ese crecimiento nació como respuesta directa a la presión del pentecostalismo evangélico, te cambió la forma de ver estos rituales, cuéntanoslo con la palabra competencia en los comentarios. Y no te vayas todavía, porque el siguiente bloque responde, por fin, a la pregunta que dejamos abierta desde la 4ª parte de este video. ¿Intentó alguna vez el Vaticano, de manera oficial y por escrito, resolver esta tensión entre la fe desbordada y la salud mental? La respuesta, sorprendentemente, es que sí lo intentó. Y el resultado de ese intento es tan revelador como el problema que buscaba resolver. En 1999, bajo el papado de Juan Pablo II, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos promulgó algo que llevaba más de 4 siglos sin actualizarse de fondo, un nuevo ritual de exorcismos, que sustituyó por completo al texto que se usaba, con cambios mínimos, desde el Concilio de Trento en el siglo XVI. El documento oficial, redactado en latín y aprobado personalmente por el propio Papa el 1 de octubre de 1998, no es un panfleto de piedad popular. Es derecho canónico, con protocolo numerado, firmado y de aplicación obligatoria para todo sacerdote autorizado a ejercer este ministerio en cualquier diócesis del mundo. Y aquí está el dato que cambia todo lo que hemos visto hasta ahora. Por primera vez en la historia de este ritual, el texto de 1999 incorporó una exigencia explícita que no existía en las versiones anteriores: descartar, con ayuda de la psiquiatría y la psicología modernas, cualquier causa médica antes de proceder con un exorcismo. No es una sugerencia pastoral vaga. Es un requisito escrito dentro del propio rito oficial. La Iglesia, con la firma del propio Juan Pablo II,
reconoció formalmente lo que el caso de Anneliese Michel había dejado como advertencia 23 años antes, que la línea entre posesión espiritual y enfermedad mental no la puede trazar un sacerdote solo, por más fe y buena intención que tenga. Necesita, obligatoriamente, la colaboración de un médico. Reportajes posteriores sobre cómo se aplica esta norma en la práctica, incluyendo cobertura sobre diócesis específicas en México, donde entre 1999 y 2004 se llegaron a atender cerca de 400 casos formales de exorcismo, sobre más de 4.000 reportes iniciales recibidos, confirman que hoy, al menos en el exorcismo mayor regulado por este ritual de 1999, son psiquiatras y psicólogos quienes, trabajando junto al sacerdote autorizado, evalúan primero la salud mental de la persona, antes de que se proceda con cualquier rito religioso. Es, en el papel, exactamente el protocolo de seguridad que esta investigación estuvo buscando desde el principio. Fe y ciencia, colaborando con un filtro médico obligatorio antes de cualquier intervención espiritual. Entonces, ¿por qué seguimos viendo, cada semana, rosarios de liberación masivos, transmitidos en vivo, sin ningún psiquiatra visible en el altar, sin ninguna evaluación médica previa de las cientos de personas presentes, algunas de las cuales terminan llorando, temblando o cayendo al piso frente a cámaras? La respuesta está en una distinción técnica que la propia Iglesia hace, y que en la práctica se vuelve casi invisible para cualquier fiel sentado en una banca. El riguroso ritual de 1999, con su filtro psiquiátrico obligatorio, aplica al exorcismo mayor. El procedimiento individual, autorizado caso por un obispo, para una persona específica que se sospecha formalmente poseída. No aplica, al menos no con la misma obligatoriedad ni supervisión, a las oraciones comunitarias de sanación y liberación, a los rosarios masivos, a las misas carismáticas que se celebran cada domingo en miles de parroquias. Esas quedan, como mencionamos antes citando a Leteia, en una categoría que Roma nunca terminó de regular con el mismo rigor, ni prohibidas explícitamente, ni sometidas al mismo filtro médico que se exige, por escrito, para los casos individuales más graves. Es, literalmente, la misma institución aplicando dos niveles de exigencia distintos según la escala del ritual. Máximo control documentado, con médicos incluidos, para el caso extremo individual, y un vacío de supervisión notablemente mayor para el fenómeno masivo, comunitario, transmitido en vivo a millones de personas, que es precisamente el que estamos investigando en este video. No es una teoría conspirativa. Es una lectura literal de sus propios documentos, comparando el rigor de un texto con el vacío del otro. Este es, quizás, el hallazgo más importante de toda esta investigación. La Iglesia Católica sí sabe, desde hace más de 25 años y con la firma de un papa canonizado como santo, que la fe y la salud mental necesitan trabajar juntas, con un médico presente antes de cualquier intervención espiritual seria. Lo escribió, lo promulgó, lo hizo obligatorio. Simplemente nunca extendió esa misma obligación, con la misma fuerza, al fenómeno que hoy, medido en audiencia y en alcance, es infinitamente más grande que cualquier exorcismo individual. Los rosarios de liberación masivos que llenan templos y transmisiones en vivo cada semana, en toda América Latina y en el mundo entero. Si crees que este vacío específico, protocolo médico obligatorio para el caso individual, pero no para el ritual masivo, debería cerrarse, déjanos un comentario con la palabra protocolo. Y quédate, porque en el cierre de esta investigación vamos a poner todo esto junto, sin dramatismo innecesario, para responder la pregunta que verdaderamente importa. ¿Qué significa, para la persona común, que un domingo cualquiera entra a un templo buscando consuelo, todo lo que acabamos de reconstruir? Antes de cerrar, falta una pieza que muchas investigaciones sobre este tema evitan por completo, quizás porque suena demasiado técnica para un vídeo, o quizás porque incomoda tanto a los creyentes como a los escépticos. ¿Qué dice la neurociencia actual? No la especulación de sobremesa.
sobre lo que realmente ocurre en el cerebro de una persona durante uno de estos rituales? La respuesta empieza, paradójicamente, mucho antes que la renovación carismática, mucho antes que el cristianismo mismo. Los historiadores de la medicina documentan que las civilizaciones más antiguas de las que tenemos registro, los sumerios, hace unos 5.500 años, ya entendían la enfermedad como resultado de espíritus, y ya confiaban su tratamiento a sanadores que combinaban lo empírico con lo espiritual, miembros del propio sacerdocio de la época. El vínculo entre ritual religioso y alivio del sufrimiento no es un invento del pentecostalismo del siglo XX. Es, probablemente, tan viejo como la medicina misma. Lo que cambió no fue el mecanismo, fue nuestra capacidad de medirlo con instrumentos. Y esa medición, hecha con resonancia magnética funcional en laboratorios de neurociencia contemporáneos, arroja resultados que ni confirman ni refutan la fe, pero que se explican con precisión biológica, porque el consuelo que describimos en la segunda parte de este vídeo es real y no una simple ilusión. Un estudio publicado en la revista científica Pain, ampliamente citado en la literatura sobre el tema, encontró que católicos practicantes que observaban una imagen de la Virgen María mientras recibían estímulos eléctricos dolorosos en la mano, reportaban sentir menos dolor y mostraban menor actividad en las regiones cerebrales asociadas al procesamiento del dolor, que cuando observaban una pintura sin contenido religioso. El efecto no aparecía en personas no creyentes expuestas a la misma imagen. Es decir, no era la imagen en sí la que producía el alivio. Era la fe depositada en esa imagen, activando circuitos cerebrales reales y medibles. Otros trabajos en neurociencia han identificado que esa misma región del cerebro, la sustancia gris periacueductal, en el tronco encefálico, una zona profundamente ligada al control del dolor, se activa tanto ante el efecto placebo tradicional como ante experiencias de espiritualidad y religiosidad intensa. En paralelo, investigaciones sobre rituales de sanación ancestral, revisadas en publicaciones médicas recientes, describen cómo este tipo de rituales colectivos, el canto compartido, el lenguaje simbólico repetido, el contacto físico entre los presentes, activa la liberación de oxitocina, la hormona vinculada a la conexión emocional y el vínculo social, y estimula regiones cerebrales asociadas a la interpretación de metáforas y a la expectativa de sanación. Ese cóctel neuroquímico específico, oxitocina, expectativa, activación de la corteza prefrontal, alivio subjetivo del dolor y de la ansiedad, es, en términos estrictamente biológicos, lo que ocurre cuando cientos de personas cantan al mismo tiempo Jesús, ten piedad de mí durante 1 hora seguida, con el volumen y la intensidad subiendo minuto a minuto. Esto no reduce la experiencia religiosa a solamente química cerebral, y sería un error de esta investigación presentarlo así. La propia comunidad científica, incluidos neurocientíficos que han estudiado a fondo la relación entre fe y placebo, advierte contra esa simplificación. Que un mecanismo cerebral explique cómo ocurre un alivio no significa automáticamente que ese alivio sea falso, ni que la experiencia espiritual detrás de carezca de valor o de verdad para quien la vive. La pregunta de si, además del mecanismo neuroquímico, hay también una intervención divina real detrás de esa sanación, es una pregunta de fe que ninguna resonancia magnética puede responder por sí sola, en ningún sentido, ni a favor ni en contra. Lo que sí nos deja esta ciencia, con total claridad, es una explicación honesta de por qué el fenómeno funciona tan bien, tan consistentemente, en tantas culturas y tantas religiones distintas a lo largo de la historia humana. Porque el cerebro humano, creyente o no, está biológicamente preparado para responder al ritual colectivo, a la expectativa compartida y al lenguaje simbólico repetido con alivio genuino del dolor y la angustia. Eso no es un engaño. Es, literalmente, como estamos construidos. Y también explica, con la misma honestidad, por qué ese mismo mecanismo tan poderoso puede, en los casos límite que revisamos antes, Anneli S. Michel, o cualquier persona hoy que enfrenta un cuadro psiquiátrico severo sin diagnóstico, no ser suficiente,
y porque sustituir por completo un tratamiento médico real por esa única vía puede tener consecuencias que ningún ritual, por más sentido y por más fe genuina que tenga detrás, logra revertir. Falta todavía una última pieza para entender por qué este video existe, porque probablemente tú mismo llegaste a este tema a través de una pantalla y no de una banca de iglesia. El salto que dieron estos rituales, en apenas un puñado de años, de la sacristía a la transmisión en vivo masiva. Investigadores que estudiaron la evangelización digital católica documentaron un patrón que se repite, casi calcado, en decenas de parroquias de habla hispana. Sacerdotes que durante años subían sus misas a un canal de YouTube que apenas recibía, en el mejor de los casos, entre 15 y 20 visualizaciones por vídeo. Contenido casi privado, pensado para un puñado de feligreses que no podían asistir en persona. Y luego, en un lapso de meses, ese mismo canal, con el mismo formato, empezó a acumular cientos de miles y hasta millones de reproducciones. El caso documentado de un sacerdote mexicano que decidió producir sus misas casi como un programa de televisión, con cápsulas y edición audiovisual, es solo un ejemplo entre muchos de un fenómeno regional. Párrocos que, casi de la noche a la mañana, y en su mayoría sin ninguna formación previa en comunicación digital, se convirtieron en creadores de contenido con audiencias que ningún templo físico, por más grande que fuera, podía haber alcanzado jamás en una sola tarde de domingo. Ese salto de escala no es un detalle técnico. Es, en sí mismo, parte de la respuesta a la pregunta que abrió este video. Un rosario de liberación transmitido desde un templo local, con cámara fija y sonido de sacristía, deja de ser un evento parroquial cerrado y se convierte, casi sin que nadie lo planee así, en un producto audiovisual que compite, en la misma pantalla, con el resto del entretenimiento del algoritmo, música, series, vídeos virales. Para sostener esa atención, para conseguir que alguien se quede viendo 1 hora y media de letanías en lugar de deslizar hacia el siguiente vídeo, el ritual tiende, de manera casi natural, a intensificar exactamente los elementos que generan más reacción emocional. Los llantos, las caídas, las promesas de sanación inmediata anunciadas en tiempo real. No hace falta que exista una intención cínica ni un guión calculado detrás de esto. Basta con el mismo mecanismo que empuja a cualquier creador de contenido, religioso o no, hacia lo que sostiene la atención. El algoritmo no distingue entre un canto de alabanza y un vídeo de entretenimiento. Solo mide cuánto tiempo se queda la gente mirando y qué tan fuerte reacciona. Esto añade una capa más a la tensión que venimos describiendo desde la cuarta parte de este video. Ya no es solamente la falta de un manual único de Roma para las misas de sanación, ni el vacío de supervisión médica que sí existe, por escrito, para el exorcismo individual. Es también la presión, nueva, digital, casi invisible, de una audiencia de millones de personas que, sin que nadie se lo proponga explícitamente, recompensa con más alcance, más suscriptores y más donaciones a los rituales más intensos, más catárticos, más virales en el sentido más literal de la palabra. Y ninguna diócesis, ningún documento vaticano de los que revisamos en esta investigación contempla todavía como regular esa variable completamente nueva, el algoritmo como coautor silencioso de la liturgia contemporánea. Y aquí llegamos al punto que más nos costó reportar, porque no tiene una respuesta limpia. Y cualquier documental serio tiene que admitir cuando algo no se resuelve del todo. La consecuencia humana de todo esto no es, en la inmensa mayoría de los casos, una tragedia como la de Anneliese Michel. Es algo mucho más silencioso, mucho más común, y en cierto sentido, mucho más difícil de juzgar. Miles de personas que, semana tras semana, encuentran en estos rituales una comunidad real, un idioma para su dolor, y, hay que decirlo con toda honestidad, testimonios de mejoría que ellos mismos describen como genuinos, incluyendo casos de personas que dejaron adicciones severas después de participar en estos rosarios. Uno de esos testimonios, el de una mujer cuyo esposo dejó el alcohol después de que ella rezara sobre mientras dormía, un rosario cada noche durante 9 días seguidos,
circulen estas transmisiones como prueba viva de que el método funciona. Y para esa mujer, y para su familia, probablemente funcionó, sea cual sea la explicación última. El poder simbólico del ritual, el efecto placebo documentado en la literatura médica, la decisión propia del esposo de cambiar de vida en un momento vulnerable, o, como ella misma cree, con total sinceridad, una intervención directa de Dios. La ciencia y la fe no tienen por qué competir en ese punto específico, y sería una falta de respeto hacia esa mujer reducir su experiencia a una sola explicación. La pregunta que si nos parece legítima, y con la que cerramos esta investigación, es otra, y es la misma que dejamos abierta desde el principio del vídeo. ¿Qué protocolo existe dentro de estos rituales masivos, no en el papel de los lineamientos internos, sino en la práctica de cada templo, cada domingo, cada transmisión en vivo? Para identificar a la persona que no necesita un rosario sino una consulta médica urgente, y quién, en medio de una multitud llorando al unísono, con la energía de la efervescencia colectiva empujando a todos en la misma dirección, tiene la responsabilidad concreta de hacer esa distinción, en tiempo real, sin señalar a nadie ni interrumpir el momento de fe de cientos de personas más. Esa pregunta no la puede responder este vídeo, y sería deshonesto de nuestra parte fingir que sí. Pero después de meses revisando documentos, testimonios, la historia completa del movimiento que originó este fenómeno y la postura pública tanto de la Iglesia como de la medicina que colabora con ella, si podemos decirte algo con certeza, la respuesta no está resuelta ni siquiera dentro del Vaticano. Existe un movimiento con 100 millones de fieles, bendecido explícitamente por un papa. Existen documentos internos que reconocen, en su propio texto, el riesgo de tergiversaciones. Existe una asociación oficial de exorcistas que sintió la necesidad de publicar 10 advertencias correctivas. Y existe, todavía, ningún manual único, obligatorio, supervisado de manera uniforme, que le diga a cada sacerdote, en cada parroquia del mundo, exactamente dónde termina la oración de consuelo y dónde empieza la negligencia hacia una persona que necesita, con urgencia, algo distinto a una letanía. Mientras esa respuesta no exista, cada templo lleno cada domingo seguirá siendo, al mismo tiempo, dos cosas verdaderas a la vez: un lugar de consuelo genuino, documentado, real, para miles de personas que no encuentran ese consuelo en ningún otro lugar de su vida, y una zona sin mapa claro para las pocas que, en medio de esa misma multitud, necesitan algo distinto, un rosario. Repasemos, sin dramatismo, todo lo que reconstruimos en esta investigación, porque juntos, estos hechos cuentan una historia mucho más completa que cualquier titular escandaloso. Un fin de semana de oración entre estudiantes universitarios en 1967 se convirtió, en menos de 30 años, en un movimiento con reconocimiento oficial del propio Vaticano. Ese movimiento explotó específicamente en América Latina como respuesta directa a la pérdida masiva de fieles frente al pentecostalismo evangélico, hasta el punto de que hoy, en países como Brasil, 6 de cada 10 católicos se identifican como carismáticos. Un papa canonizado como santo, Juan Pablo II, reconoció por escrito, en 1999, que la fe y la psiquiatría necesitan trabajar juntas antes de cualquier intervención espiritual seria, pero esa exigencia, tan clara para el exorcismo individual, nunca se extendió con la misma fuerza al fenómeno masivo de los rosarios de liberación. La neurociencia moderna confirma que el alivio que sienten los participantes de estos rituales es real, medible y responde a mecanismos cerebrales que la humanidad viene activando desde los primeros sanadores sumerios, hace más de 5.000 años. Y la revolución digital, con su lógica de algoritmo de audiencia, añadió en apenas una década una presión completamente nueva que ninguna institución religiosa del mundo, ni católica ni de ninguna otra fe, ha aprendido todavía a regular del todo. Ninguno de estos hechos, por separado, es un escándalo. Juntos, sin embargo, dibujan el retrato de una institución de 2000 años enfrentando, casi en tiempo real y sin manual completo,
una transformación que combina competencia religiosa, neurociencia del ritual y algoritmos de redes sociales. Tres fuerzas que, hace apenas 60 años, ni siquiera existían juntas en la misma conversación. Esa es la verdadera revelación de esta investigación. No que exista una mentira que ocultar, sino que exista una pregunta enorme, legítima y todavía sin responder del todo, sostenida por una de las instituciones más antiguas del mundo, frente a una de las herramientas más nuevas de la historia humana. Y si después de todo este recorrido te preguntas qué hacer con esta información, si tienes un familiar que asiste cada semana a este tipo de rituales, o si tú mismo sales de ellos con dudas que antes no tenías, vale la pena cerrar con algo que casi nunca se dice desde el propio altar, pero que sí está escrito con todas sus letras. En los documentos internos que ya citamos de la propia renovación carismática, el discernimiento no es opcional. Es, según sus propios lineamientos, una responsabilidad activa de cada comunidad, no solamente del sacerdote que dirige el ritual. Eso significa, en términos prácticos, algo muy simple de recordar la próxima vez que tú o alguien cercano a ti considere asistir a uno de estos rosarios. El consuelo espiritual y el acompañamiento médico no son caminos opuestos que haya que elegir uno u otro. Son, según la propia doctrina de la Iglesia, no según esta investigación, sino según sus propios documentos de 1999 y sus propios lineamientos pastorales, dos caminos que deberían recorrerse juntos, especialmente cuando lo que está en juego no es una tristeza pasajera o un cansancio de la semana, sino un cuadro de salud mental persistente, un pensamiento de autolesión, una adicción severa o cualquier señal que, fuera de ese templo, cualquier médico reconocería de inmediato como una urgencia. La fe puede acompañar ese proceso. La experiencia histórica que reconstruimos en este video, empezando por el caso de Anneliese Michel, es la prueba más dolorosa de por qué la fe, sola, sin ese acompañamiento médico, no siempre alcanza. Esa es, al final, la conclusión más honesta a la que puede llegar esta investigación. No hay aquí un villano que señalar con el dedo, ni una conspiración que desenmascarar. Hay una institución milenaria, un movimiento de fe genuino con 100 millones de seguidores, un puñado de protocolos que existen en el papel pero no siempre en la práctica, y millones de personas comunes, con dolores reales, buscando, cada domingo, la misma cosa que ha buscado la humanidad entera desde los primeros rituales de sanación documentados hace 5.000 años. No sentirse solas frente a lo que no entienden. Si este video te hizo ver de otra forma algo que quizás viviste de cerca, o si conoces a alguien que pasó por una experiencia parecida, ya sea de consuelo genuino o de una situación que hoy, mirando hacia atrás, te genera dudas, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? El origen en Pittsburgh en 1967, el respaldo explícito del Papa Francisco en 2015, o el caso de Anneliese Michel que la propia Iglesia usa hasta hoy como advertencia. Dale like si crees que este tipo de temas merecen investigarse con seriedad, sin burla y sin fanatismo, en lugar de quedarse en el memeo o en la caricatura fácil. Activa la campana de notificaciones si quieres estar ahí la próxima vez que abramos un caso que la mayoría de los medios prefieren no tocar. Y suscríbete al canal, porque en las próximas semanas vamos a seguir esta misma línea de investigación seria sobre fenómenos masivos de fe, salud mental y comunidad, que rara vez alguien se toma el trabajo de mirar con esta profundidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta investigación.